Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, tengan todos un buen día. Hoy día martes, aquí en este hermoso país, este grandioso país lleno de maravillas y gente trabajadora y luchadora por la paz. Eduardo Soto les da la bienvenida en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco, que está en la plataforma digital, Arsenio Samaniego en los controles y Pati Ocando Camino en la producción. Iniciemos con esta frase de Orson Welles. Durante la guerra, lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. El metro que me ahorra el tranque fue posible con los aportes de tu canal. La escuela donde estudio es posible con los aportes de tu canal. El hospital donde nació mi bebé. El agua que riega mi cosecha. El 120 a los 65 que me ayuda. Nuestro canal, En Manos Panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos. Hechos del canal. Canal de Panamá. Martes con M de Mujer. Información pertinente para ti, mujer. Hoy te voy a compartir 3 tips claves para cuidar tu dinero sin complicarte la vida. Primero, haz un presupuesto mensual sencillo. Anota cuánto ganas y en qué gastas. Saber exactamente a dónde va tu dinero es el primer paso para tomar el control. Segundo, separa un pequeño ahorro al inicio, no al final. Aunque sea poquito, ahorrar al principio del mes crea el hábito y te da paz mental. Y tercero, cuida los gastos hormiga. Esos cafecitos, apps o deliveries que parecen inofensivos pueden sumar una fortuna al mes. Haz cuentas y elige en qué sí vale la pena gastar. Espero que estos tips te hayan ayudado para ahorrar y saber a dónde va tu dinero. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Hoy nos acompaña el profesor universitario y lingüista panameño Rafael Candanedo. También es un observador acucioso de la realidad nacional e internacional. Para dar contexto a esa entrevista con él, debemos decirles que la fiscal segunda superior contra la delincuencia organizada, Isis Soto, quien recientemente llevó a audiencia al exdirigente sindical del Suntra, Genaro López, presentó ayer su renuncia al cargo. Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la fiscal Soto presentó su carta de renuncia el pasado 19 de mayo y la misma se hará efectiva a partir del mes de agosto, luego que cumpla un periodo de 2 meses de vacaciones entre junio y julio. Su carta de renuncia fue presentada el 19 de mayo al despacho superior del procurador Luis Carlos Gómez y se dio por razones personales de salud y familiares. Rubén Polanco. Por otro lado, el ministro de Comercio, Julio Moltó, escribió en su cuenta de la red social X, abro comillas, durante 2 semanas el gobierno cumplió, abrimos espacios, mediamos, buscamos proteger empleos, pero cuando no hay voluntad, pierde el país. Hoy Chiquita, prosigue el ministro, suspende operaciones hasta nuevo aviso por razones de fuerza mayor. El resultado,
cientos de miles de ingresos que se van de las familias, comunidades afectadas y la reputación de Panamá como destino de inversión malograda, golpeada. Ese es el costo de priorizar agendas sindicales cerradas sobre el bien de los trabajadores. Y no lo vamos a normalizar. No se construye país desde intereses particulares. Este es el clima en el que vamos a conversar con el profesor Rafael Candanedo, recordándole a la audiencia que estamos en la línea telefónica 6392-8204, 6392-8204, y pueden mandarnos sus comentarios en audio o escritos también, o pueden llamar. Debo decir un comentario personal antes de conversar con el profesor Rafael. Él me dio a mí periodismo alternativo en los años 80 en la Universidad de Panamá, y recuerdo como si fuera hoy una clase en la que puso en el tablero un titular que estaba en uno de los periódicos nacionales: violencia en Colombia. Dice, ¿cómo puede ser noticia algo que tiene más de 150 años de estarse viviendo en ese país suramericano, ¿no? Lo traigo a colación por lo que nos está pasando. Decir que hay crisis en Panamá, no sé si es actual, porque la crisis nuestra tiene raíces tan profundas en la historia, en más de 100 años de diatribas y de desencuentros y de la imposibilidad de ponernos de acuerdo sobre el país que queremos. Profesor Rafael, bienvenido a los micrófonos de Radio Hogar. Son suyos para que nos dé su punto de vista y sus argumentos estudiados de qué está pasando en Panamá, cómo podemos salir de esta encrucijada para salir adelante. A ver, le escuchamos. Bueno, yo pienso que tenemos que escucharnos, tenemos que dialogar. Nosotros tenemos varios países aquí. Algunos hablan de 5, hablamos de 6 países. Hay personas que viven como en Países Bajos, tienen su helicóptero para ir el fin de semana a la playa, y otras personas viven como en Haití. Y en el intermedio hay una gradación. Entonces es un país muy desigual. A mí me gusta mucho una historia. Rubén y Eduardo, y es que durante el foro de Bambito, que se estaba estudiando qué íbamos a hacer nosotros con el canal de Panamá. Radio Hogar. En los años 90, 93, 94, era el presidente, creo que 93, era presidente Endara. Sí. Y el último tema que estaba en la agenda es cómo van a ser los salarios en el canal. Que un trabajador manual en el canal gana más que, en principio, pues, más que un médico acá, de este lado de la cerca. Y ellos estaban ministros, personas preocupadas. Me gusta ese momento donde la gente se sienta a hablar. Estaban los sindicatos, estaban en todos los partidos políticos, el renufista, el PRD, etcétera. Bambito, allá en la montaña de Chiriquí. Sí. Y entonces, el último tema es el más difícil en las negociaciones. Eso le ponen un corchete en las negociaciones internacionales, le ponen corchete. Este es el último que tratamos. Y de repente una persona ya levantó la mano, la señora Norma Cano, que venía de la central, creo que es la CRTP, la central comunista, ligada al Partido Comunista, levantó la mano y dijo: yo pienso que no hay que cambiar nada los salarios en el canal. Primero, que son derechos adquiridos. Los trabajadores han llegado mucho tiempo en esos trabajos para llegar a esos salarios. Ahora nosotros no podemos venir a decir, si él gana 2.000, que va a ganar 1.000 para equipararlo a Panamá. Y lo segundo, el resto de Panamá debe aspirar a que haya esos salarios. Y ya se terminó la conversación. La persona que menos se imaginaba que había sido su trabajo era de mesera en restaurantes, y después quedó enganchada en el tema del sindicalismo, y llegó a conocer a Brezhnev, a Fidel Castro, a toda la órbita esa. Fue la que resolvió el problema. Y se hizo con diálogo, se hizo con negociación. Fue un momento estelar en la historia de Panamá.
Y lo digo porque está renunciando la fiscal. Entonces nos toman aquí como si nos estuviéramos chupando el dedo. ¿Por qué no dijeron el 19 que había renunciado? Nos lo dicen ahora después de la sesión, no sé cómo se dice, de imputación. La audiencia. De la parte acusadora. La fiscal, primero, que no puede con eso. Ni nadie puede con eso, porque es un proceso amañado, Eduardo. No nos vamos a engañar. Y eso es independiente si a usted le gusta, Genaro o no le gusta, o a Genaro le tumbó la mula o lo que sea. Dice que esto es una tertulia. Sí, Eduardo. Lo es. Yo escucho las tertulias allá en España, y cuando viví en España yo me metía así a escuchar las tertulias estas ya de café, que eran más literarias, pero ahí metían todo. Sí. Y eso me gustaba mucho, así que yo siento que estoy en una tertulia. Este es un proceso absolutamente amañado que viene de la presidencia de la República. Además es una cosa absolutamente ilegal, inmoral. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que la Procuraduría General de la República es un ente autónomo, es un ente técnico, es un ente de objetividad. Y para tratar el derecho, cualquier persona, Eduardo Soto, Rubén Polanco, Rafael Candanedo, puede ser llamado a la Procuraduría. Y usted lleva a su abogado, y entonces, pero lo tienen que tratar técnicamente, no de antemano que hay que hacerle un caso. Y eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasó con la señora Isis? No sé cuál es el apellido. Ella Soto. no pudo con la múcura. Sencillamente. Isis, ahí dijeron el nombre. Soto. Lo recuerdo por Isis razones Soto. obvias. Sí. ¿Es pariente? No somos nada. Ah, ya. Bueno. Entonces, lo cierto es que ella no pudo con la múcura. Había una canción que decía, mamá, quítame la múcura porque no puedo con ella. No puedes con eso. Yo recuerdo que hace unos años, quizás unos 20 años, el gran escritor José Saramago, él siempre apoyó la Revolución Cubana. Y cuando le inventaron un caso, acá también es invento, le inventaron un caso al general Ochoa, Fidel vivía, claro, hace 20 años vivía. Le inventaron un caso y lo mandaron a asesinar. Y entonces José Saramago escribió Hasta aquí llego. Yo pienso que Isis Soto, que no es pariente, dijo hasta aquí llego. Eso es lo que pasó. Profesor. Y ustedes también hablan de la bananera. Yo pienso que hay que escuchar todas las partes. Yo estaba escuchando ahora mismo al ministro de Economía y él casi que nos pone como Disney World, el país de la tolerancia y todo. O sea, puede ser tolerancia haber desnudado a esas trabajadoras indígenas allá en Soloy. Eso es tolerancia. Además, está tipificado como tortura. O toda tolerancia, todos los insultos que el presidente de la República, ya es experto. Creo que no ha habido un presidente en Latinoamérica que sea más, ni Chávez en su momento, ni Maduro. Le ha ganado el presidente de Panamá. Estamos en tertulia, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, entonces, lo que yo planteo es cómo Chapman, que tiene tanta responsabilidad, viene a montarnos, bueno, este es Disney World, tenemos que ser tolerantes, cuando ayer había unas antorchas allá en Santiago, y al final, cuando ya habían terminado todo, apareció la policía a tirar bombas lacrimógenas. Yo no sé dónde sacan tantas bombas lacrimógenas. O ya han dado un informe de cuánto se han gastado en todo ese armamento. Que además, en muchos países, esas bombas lacrimógenas, que creo que son las CG, por los tipos que las crearon, los dos le pusieron las iniciales de los apellidos. Esas bombas lacrimógenas son letales y están prohibidas en los países civilizados. O sea, ¿cómo nosotros podemos estar, Chapman, hablando de tolerancia? Tolerancia es pare la represión, vaya a dialogar. Él estaba hablando, dice que él fue allá a Uruguay, daba risa Chapman, yo lo conozco. Y quiero llamarlo para decirle, ven acá, ¿en qué país tú estás viviendo?
O sea, un ministro de tanta responsabilidad, una persona inteligente, que creo que no pienso lo mismo del presidente, pero él sí. O sea, ¿cómo se le ocurre decir ahora que nosotros tenemos que ir a tolerancia cuando desnudan a 9 indígenas, mujeres indígenas? Y además es delito que la desnuden incluso mujeres. Sí, claro. Profesor. En este caso fueron varones. Sí. Profesor. Y segundo, en las convenciones que Panamá ha firmado internacionales, eso está tipificado como tortura. Claro. Entonces, ¿de qué tolerancia me vienes a hablar? Y eso viene por parte del Estado. Ahí donde está Chapman. Chapman debía tener ¿cómo te digo? La autoridad de decirle a alguien, hey, paren eso. O decirle al presidente, hey, para esa locura. Eso no es tolerancia. Y bueno, si quiere seguir con los insultos, que siga. Porque me da risa que esos periodistas que van a las entrevistas los jueves van casi con casco. Porque tú no sabes en qué momento va a disparar un insulto. Entonces, yo creo que allí es donde nosotros tenemos eso. Y lo otro Profesor, antes que continúe, porque no quisiera que avanzara sin hacer esta pausa que debo hacer, que es recordarle a la audiencia que FTV, un medio católico de televisión, está necesitando con urgencia, igual que todos nosotros, los medios católicos de comunicación, ayuda para poder continuar laborando. Vamos a escuchar el mensaje de FTV y regresamos de inmediato, profe. No corte la idea, por favor. Adelante. Atención Panamá, del 24 al 31 de mayo, acompáñanos a la gran Fetebetón de FTV, el canal de la Iglesia Católica en Panamá. Una jornada de oración, esperanza y unidad para seguir llevando el mensaje de Cristo a tu hogar. FTV necesita de tu apoyo para continuar evangelizando y renovar parte de nuestros equipos. Con tu donación, esta misión es posible. Dona con fe, dona con amor y súmate a la FTVetón. Para mayor información, sigue nuestras redes sociales @FTV05 o al teléfono 230-8030. FTVetón 2025 del 24 al 31 de mayo. El profesor Rafael Candanedo nos decía que era urgente que el ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, le dijera al presidente, basta ya, no sigas con esta locura, refiriéndose a la represión. Continúe con su idea, profesor, le estamos escuchando. Sí, bueno, yo digo que yo escuchaba a él, Tolerancia, dice que él estuvo creo que en la toma de posesión del presidente Orsi, que es del grupo de Mujica, allá en Uruguay. Sí. Allá hay dos grupos. Contexto para entender completamente la situación. La frase era urgente que el ministro de Finanzas, Economía y Finanzas. Alguien se ha colado aquí. Siga, profesor. No sabemos de dónde vino ese audio. Puede ser Rubén Polanco, le agradecemos que él estaba contando que él estaba en Uruguay y que quedó encantado porque el presidente anterior, que es de otro signo, presidente Lacalle, que es hijo de un presidente, estaba sentado al lado de Orsi y dice que tenían diferencias, pero que se llevaban bien y que eso era tolerancia. Entonces, ¿cómo tú puedes replicar eso aquí cuando tú lo que le das es bombazo a la gente? Lo que decía era que ayer, por ejemplo, había una protesta con antorchas y bueno, los santiagueños han sacado todas sus armas de su vamos a decir, de su creatividad, de su imaginación. Entonces sacaron antorchas y cuando ya había terminado la marcha comenzaron a disparar bombas lacrimógenas. Entonces Chapman le debería decir al presidente, mire, para que haya tolerancia no haga eso. O yo creo que también decirle que Ministerio Público no quiere decir Ministerio del Gabinete. Yo creo que debemos quitar de la Constitución eso de Ministerio Público para que los presidentes no piensen que es un ministerio del gabinete. Toda la información que hay es que hoy las instrucciones en la Procuraduría las da la Presidencia de la República. Entonces, esto no es tolerancia, Chapman. Chapman, seamos serios. Nos llegó un comentario, profesor, de parte del profesor Roberto Luciano Sánchez, quien dice que el área canalera regía la escala salarial de los empleados federales de Estados Unidos, incluyendo a los panameños, gracias a la lucha de los sindicatos canaleros. Y agrega que todo el equipo de represión que tiene Panamá lo suministra a Estados Unidos. Continúe, profesor. Sí,
Sí, muchas gracias. No, es correcto. Y ahí había unos sindicatos, yo llegué a conocer algunos, por ejemplo, el sindicato 907, que mantenía línea directa con los sindicatos de Estados Unidos. Es más, era como una sucursal de sindicatos grandes de Estados Unidos que llegaron a tener pues esos niveles de reivindicación, etcétera. Pero bueno, yo escuché también al ministro de Comercio, Julio Moltó, sobre el tema de la bananera. Esto es más profundo. Yo pienso que gente educada, gente que tiene grado de responsabilidad, debe ver la totalidad, debe ver de manera holística los problemas, no solo de un lado. Mire, el sindicato de trabajadores de Chiquita, allá en Changuinola, estuvo negociando y está bien. Ese es el mismo sindicato que sufrió las víctimas en 2011 con la ley Chorizo. Es el mismo sindicato. Ahí quedaron cegatos decenas de personas, otros quedaron ciegos completos y creo que hubo hasta muertos. Ese mismo grupo de ese sindicato. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ahí hay un problema terrible de años, como tú decías al inicio. Aquí los problemas no son de ahora. Sí. Son problemas heredados de años y años, donde se ha deteriorado la salud de la gente por el tipo de pesticidas que usan para mantener las plantaciones de banano. Entonces, llega Dinomón allá, que es uno de los héroes de nuestra mitología, y le dicen, bueno, hagamos una, no sé cómo se dice, auditoría, y le hagamos un examen a todos los empleados con una ventanilla única, que no tengan que ir a hacer filas o cita allá, sino a todos los que crean que tienen algún problema de cáncer, de lo que sea y todo. Y Dino le dijo que sí. Y cuando llegó a Panamá, hubo una contraorden que dijo, no vamos a hacer ningún examen. Entonces el problema es más profundo, Eduardo y Rubén. El problema no es tan sencillo. Esas empresas usan unos pesticidas que terminan acabando con la vida de la gente. Yo quisiera que gente de la Cámara de Comercio o de CONEP, estos que se rompen el vestido diciendo que están limpiando ellos estuvieran en esa situación, trabajando en una empresa que no le importa la vida de la gente. Y eso es Vox Populi. Es más, ha habido demandas ya, incluso esto ha ido hasta la corte. ¿Cómo es que el Estado, el gobierno, que realmente quiere la tolerancia de la que está hablando Chapman, no acepta que le hagan el examen a los trabajadores? Entonces, aquí hay un juego macabro entre el gobierno y Chiquita. Nos vamos, no nos vamos, suspendemos, no sé qué, justamente porque están ante una realidad complicada. Pero hay algo más grave. Estamos en tertulia, ¿no? Sí. Había una ley especial para los trabajadores bananeros. Incluso hablaba trabajadores bananeros de jubilación anticipada. Y eso quedó diluido ahora en todo este proyecto de la 462. Y no habla ni siquiera de trabajadores bananeros, donde ellos tenían una ventaja y el Estado ponía un porcentaje más para garantizar esa jubilación anticipada. Entonces usted dice, oye, ellos tienen hasta derecho de estar peleando de repente para que no hayan desmejorado su situación. Lo que decía Norma Cano, no queremos que los trabajadores del canal desmejoren su situación, que la habían ganado, como dijo la persona que escribió, en gran medida con, ¿cómo se dice?, con la locomotora de las luchas de los sindicatos norteamericanos para mejores condiciones de trabajo. Sí. Entonces, ¿cómo usted le va a mejorar esa situación? Y ahora el Estado no va a hacer el aporte, que creo que era del 10%. En esos porcentajes que ponen, creo que las empresas ponen 3 y algo por ciento, el trabajador pone 9 y algo. Bueno, en este caso particular de la ley, creo que es la 51. 45. Decía, 45. Sí. Bueno, de la ley 45 decía que el Estado hace un aporte del 10%. ¿Cómo usted se va a sentir cuando usted dice, bueno, primero, mi salud está en juego y además, ¿por qué el Estado no puede ayudar a hacer eso? Dinomón y ese ministro que estaba hablando,
no sé, ya se me olvidó el nombre, el ministro de Comercio, sí, ellos Julio debían Montó. darle una explicación. Entonces nos van echando cuento al camino, parece el cuento de Mireya. Yo no me siento al lado de Mireya, más, porque estas muchachas estaban sentadas al lado de Mireya ahí en la Embajada de España, el día que vino la princesa. Y entonces dijeron algo allí, Mireya lo agarró, pácata, y mira el bochinchón, ¿no? Golpe de Estado. Profesor, Pastora Portugal, nuestra colega aquí en el estudio, tiene una pregunta para usted. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Profesor, gracias. Moviéndonos un poquito hacia otra posición del mismo tema, esta situación de las bananeras afecta directamente la reputación de Panamá como estado de inversión. ¿Qué nos dice de eso, según todo lo que usted ha planteado en este respecto? Bueno, yo creo que lo primero en la reputación es la salud de la gente. Es que la gente se sienta bien. O sea, tú no puedes, y fíjense que de manera directa la pelea del sindicato no es contra la empresa. Pero yo creo que sí es legítimo que diga, ante todas las cuestiones, diga, oye, ¿cuál es el grado de salud? Por supuesto que quienes hacen las calificaciones de inversión son los mismos interesados. Pero lo que yo planteo, que más que la calificación, que es importante, es que no se desmejoren las condiciones que habían ganado ellos en la ley 45 y que ahora ni siquiera se dice la palabra bananero en la nueva ley. Se dice trabajadores del campo y está limitada y además no lleva el porcentaje ese que era particular. Para mí esa es la prioridad. Desde mi punto de vista. Profesor, por supuesto que hay que hacer la inversión, pero, o sea, mire, en Estados Unidos ha prohibido cantidad de esos pesticidas. Tradicionalmente, Estados Unidos, antes de Trump, ahora todos los están volviendo, pero antes han prohibido muchos de esos pesticidas. O sea, el mismo Estados Unidos lo ha prohibido. Finalmente lo prohíbe para Estados Unidos, pero siempre las empresas buscan un portillo y lo mandan a otros lugares como a Panamá. Entonces, frente a la salud, bueno, nos vamos a quedar sin inversión, será, ¿no? Sí, profesor Rafael, hay un argumento que se esgrime sobre todo aquellos detractores que tienen los movimientos sociales, de que estos dirigentes sindicales se han perpetuado en el cargo, han hecho de la organización sindical su trinchera y además, en lugar de dedicarse a la defensa de los obreros en sus respectivas áreas, se dedican al activismo político. Pierden las elecciones, pero se convierten en un contrapeso de oposición al gobierno a lo largo de los 5 años. Ante ese argumento, ¿cuál es su reflexión? Bueno, mi reflexión, en primer lugar, que yo creo que, usted tiene que fluir el poder. Yo estoy en contra de esos dirigentes que se eternizan allí en el cargo. Ese es mi punto de vista. Yo no estoy dentro de los sindicatos, no pertenezco a ningún sindicato. Y se lo permiten sus propios colegas que están adentro. Yo creo que eso hay que regularlo. Igual pasó, y es más grave todavía, en la Caja del Seguro Social, que por años y años, tanto los representantes de los empresarios como los representantes de los trabajadores se eternizaron allí y mandaban los mismos nombres. Y ahí estaban. A mí me parece que no debe ser así. No obstante, siendo un trabajo tan especializado, tan delicado. Entonces yo no estoy de acuerdo, desde acá afuera, no estoy de acuerdo que los sindicatos se eternicen esos dirigentes. Eso no estoy de acuerdo. Creo que debe ser mucho más, igual que los diputados. Yo creo que un mandato es un intento de reelección es suficiente. Uh-huh. Nosotros tenemos tragedias aquí en el Parlamento justamente porque se puede reelegir cuantas veces sea. Y mire que Martinelli aceptó hacer la reforma de la Constitución, que se hizo un proyecto interesante, y cuando decía que él no se podía reelegir, lo engavetó. Entonces está un poco, nuestra genética está un poco distorsionada, y eso ocurre en el caso de los sindicatos.
El otro asunto es, oye, si queremos ser libres, si queremos favorecer los derechos humanos, si queremos ver que la democracia es fluida, cualquiera puede perfectamente manifestarse en cualquier momento. Si me preguntas cuál es mi opinión, los grupos, por ejemplo, Suntrax, los grupos que han querido aspirar al poder político no lo han logrado ni lo van a lograr. O sea, no tienen, sin embargo, desde el punto de vista del activismo social, tienen bastante eficiencia. Sí. Y por lo menos hacen bulla, hacen ruido. Lo otro que quiero decirte, Eduardo, es que creo que hay una distorsión y eso afecta mucho la verdad. El movimiento, sindical, es mínimo en la lucha social en Panamá. Es uno de los factores. Hay factores más grandes. Usted ve, por ejemplo, los indígenas. Todas las etnias indígenas, esos fueron los que le escribieron una carta a León. Unos dicen León, otros dicen Leo, 14. Todas las etnias indígenas. Y hay gente que creo que es distraída, que dice, no, es que el Suntrax está metido allá. O sea, tú le vienes a decir a los indígenas que tienen más de 500 años de estar luchando, le viene a dar lecciones de activismo social un grupo que tiene 40 años, que es urbano, que es fuerte porque esos tipos se meten por allá por los andamios, los que antes de ser dirigentes, porque ya cuando son dirigentes están en oficina refrigerada. Se habla más bien de partidos políticos, de partidos políticos y dirigentes de partidos políticos que pudiesen estar financiando la parte indígena. Es lo que se habla, ¿no? Bueno, yo no sé, o sea, eso se puede decir. Lo cierto es que los indígenas son guerreros. Recuerde Urracá, la historia de Urracá es fascinante. Y cómo los indígenas panameños, Eduardo, echaron a Cristóbal Colón de la desembocadura del río Belén en 1503. Lo echaron de allí. Colón lo escribió. Radio Gara. Y él le tenía miedo a las flechas envenenadas. Ellos tenían armas, ellos trajeron armas y tenían armas en los barcos. Ellos no eran tantos en relación a los indígenas. Pero cuando primero hubo acuerdo, hubo negociación, y los indígenas les permitieron que hicieran el primer campamento que hubo en tierra firme, allá a orilla del río Belén, del otro lado donde está la mina. Y entonces se disgustaron, dice que por un lío de faldas, Bartolomé Colón se sobrepasó con una de las esposas de Quibián, y entonces dice, oye, vamos contra, y comenzaron a dispararle flechas que dice que eran envenenadas hacia los barcos de Colón, y Colón le dijo, vámonos, y se fue. Profesor, ahí eso está escrito. Profesor, hay este argumento también de el manejo de los dineros de estos líderes sindicales, que se enriquecen a costa de las cuotas sindicales por un lado, y aunque se les acusa de traer dinero de otros orígenes, no se le ha podido probar, pero se aprovechan de estas cuotas según sus detractores, y por esa línea pareciera que va la acusación de la fiscalía en esta etapa. Se aprovechan de esto y se hacen personas muy poderosas económicamente. ¿Eso es posible aquí en Panamá, de que uno haga eso y nadie se dé cuenta? Bueno, yo realmente de esas interioridades no sé, pero para ahí está la ley. Lo que pasa es que la ley no puede ser para este sí, para el otro. O sea, si, mire, cuando son recursos públicos, usted puede ir hasta la Corte Suprema y poner la denuncia, pero aquí quedamos como en el cuento de camino. Yo todavía estoy esperando que la presidenta Mireya diga quién fue el que le dijo que iban a tumbar a Mulino. Entonces quedamos en lo mismo. Queda en el cuento, bueno, el que cree que ponga una denuncia. Yo sí creo que, pero es pura especulación, que los dineros no se manejan de manera bien, pero por eso no, o sea, eso lo puedes investigar, pero no vas a hacer un juicio apresurado y una persona que tiene derechos, porque la Constitución, la ley lo dice, si tiene más de 70 años,
no pueden mandarlo, imagínate, a las ollitas. Bueno, o sea, no solamente Genaro está en las joyitas, hay uno que está acusado, condenado por el crimen del padre Héctor Gallego, tiene 95 y está en prisión. Bueno, pero es que no es así. O sea, la ley dice que en caso de que tú eres, o sea, el crimen de Gallego es hediondo. Acá esto está por probar. Ok. No sé si me explico, Sí, es diferente. Claramente. La ley, ella señala que el administrador de justicia tiene que evaluar diferentes aspectos. O sea, el caso de ese señor que se pudra ya, si es realmente que él fue, y creo que eso es todo lo que dice. Eso ahí no hay problema. Pero en este caso, esto está por investigar. Imagínense en el contexto que está ocurriendo, sí, donde es la presidencia la que está mandando, y mire que no queda ni mucha duda. Aparte de todas las evidencias que hay, el presidente nombra a su abogado allí, emulando mucho lo que hizo su mentor cuando nombró a la señora allá en la Contraloría. La Contralora de toda la vida, de los 99, la nombró de Contralora de la República. Entonces hay un problema de institucionalidad, hay un atropello, un vasallaje a nuestras instituciones. Y todo está hecho para que las cosas ocurran así, porque no había nada que dijera que esa señora, que ella creo que murió en el cargo después por allí, ella no podía ser contralora, no decía nada, ni nada dice que el abogado de los radares, que él ganó, no ganó el caso, porque eso lo archivaron porque fue mal presentado, pero el caso de los radares está allí. Es más, en Italia fueron condenados 2 o 3 personas por ese mismo caso, y acá Mulino quedó porque presentaron mal el caso, que es típico también aquí. Sí. Pastora Portugal tiene otra pregunta para usted, profesor. Pastora le tiene otra pregunta. Profesor, sí, adelante, pastor. Profesor, han dicho estos grupos, varios han dicho aquí mismo en el programa que ellos no van a parar hasta que no se derogue la ley. Ya sabemos que el presidente dijo que no se iba a derogar. Esta situación va a continuar, ya prácticamente lleva más de un mes. Profesor, ¿usted no cree que este tipo de situación está afectando a la misma población antes que la clase gobernante? Porque mire cómo tenemos la provincia de Bocas del Toro. ¿Qué me dice al respecto? ¿Qué visión tiene usted de esta situación? Bueno, mi visión, yo no tengo, o sea, yo soy católico, soy admirador de muchos de nuestros obispos y de otras personas que son católicas. Estoy en una radio católica y yo me guío por ese llamado que hicieron los líderes interreligiosos. O sea, yo creo que el pueblo está haciendo un llamado increíble. Yo nunca sabía dónde quedaba Arimae, ahora sé, se puso en el mapa. Y Jaque hace tiempo no oía hablar, que allí el mar se está llevando, está llegando, sabe que por el cambio climático, que muchos niegan, ya el mar está llegando más a tierra firme. En el caso de Jaque, en cualquier momento, Jaque va a quedar medio inundado. Es uno de los lugares. Hace tiempo no oía hablar de Jaque y ahora resulta que los alumnos retuvieron un avión para que les ayuden a arreglar la escuela. O sea, eso yo no lo había visto. Y usted habla de Bocas, pero piense en Chiriquí, piense en la creatividad de los tamboritos, los santeños. O sea, este es un movimiento nacional y yo creo que hay que hablar, hay que dialogar. O sea, no es que se pusieron de mal humor hoy todas las personas que son de diferentes signos. Y mire que ahora, con lo que ha pasado en Suntrax, que le están investigando las cuentas, que están todo esto, que por supuesto que es una persecución, y ojalá los fiscales encuentren elementos probatorios, y no estén inventando cosas, ¿ve? Y uno piensa que puedan estar inventando cosas porque la Procuraduría está funcionando, en este caso, en línea directa con lo que le dice la Presidencia de la República. Que eso es fatal para la institucionalidad del país. Entonces, yo creo que hay un problema, las personas han dicho algo. Es como el mandato que hubo con las protestas de 2023. Un mandato, no queremos minería metálica.
Y mire, yo por donde me asomo, están haciendo campaña para la reapertura de Donoso. Entonces, hay un mandato popular. El pueblo dice una cosa, pero el sector que está en el poder dice otra cosa. Profesor. Entonces, yo sí creo que hay que escuchar. Y me llama la atención que en ese llamado de la conferencia episcopal, creo que era el comité ecuménico, también el comité antirreligioso. Así es. Ahí hay de todos los signos. Está la gente más pensante, está la gente más sabia, está la gente con la mejor moral, que le están diciendo, dialogue, sí, dialogue y lleguemos a acuerdos. Eso es lo que le está diciendo. Y no creo que ellos es que también un día dijeron, oye, tenemos que pronunciarnos. Eso debe haber estado bien pensado, creo yo, ¿no? Sí. Aprovecho para pedirle a Arsenio que nos busque ese clip de los líderes religiosos que llaman al diálogo y a la paz, para hacerle esta última pregunta, profesor. El señor presidente... Oye, esto es una tertulia, yo me quedo aquí hasta las 11, yo aparté hasta las 11. Sí, pero tenemos unas cositas acá todavía más que hacer. Pero bueno, le tengo una pregunta que tal vez nos lleve el resto del programa. El presidente no tiene una base política fuerte. El partido realizando metas que lo llevó a la presidencia no es que esté de paños y manteles con él. Se consideran hasta opositores en algunos casos y le han hecho una oposición rabiosa en otros, ¿no? Sus aliados parecen ser más la empresa privada y no necesariamente los partidos políticos en la Asamblea Nacional representados. Ante una situación así, en la salida de la represión no puede ser también una demostración de esa falta de piso que él tiene. No puede ser por ahí que está tratando de equilibrar las cosas porque no tiene otra manera no tiene puentes hacia dónde caminar para llegarle a los pobladores. Le escuchamos. Bueno, lo que yo creo que es fundamental de todo esto es que se respete la Constitución y se respete la ley. Hay una cantidad de artículos en la Ley Orgánica de la Policía Nacional que están siendo violentados. Y usted lo ve en todos los casos. O sea, la ley de la Policía Nacional, Eduardo, y creo que no sé si Rubén, de repente la joven que ¿cómo es? Pastora, Portugal. Pastora todavía no estaba por aquí, pero Eduardo ya estaba por aquí. Toda la represión que ocurrió antes del 90, sí, desde el 87, desde antes, pero bueno, pongamos la última fase que fue 87, 88 y 89. Hubo una represión feroz. ¿Y qué hicieron las mentes brillantes del país, que es a las que tenemos que apelar, como la de esos religiosos? ¿Qué hicieron? Vamos a hacer una ley orgánica de la policía que garantiza los derechos humanos y garantiza la libertad. Esa es la ley que está vigente, es del 97. Es más, en ese foro de Bambito, y después hubo otro que era el foro de Coronado, el de Coronado en la época de Pérez Valladares, se sentaron las bases para esa ley orgánica de la policía. Naciones Unidas trajo las mejores prácticas a nivel internacional de cómo se manejan multitudes, cómo se manejan las protestas. Y eso está allí. Hoy es letra muerta. Yo diría que más que ir en plan bestia, como está yendo el gobierno y la policía, mandada por ese gobierno, lo que tiene es que respetar la ley orgánica de la policía. Allí dice que lo primero es la dignidad de las personas. Es más, dice que hay diferentes niveles para llegar a tirar perdigones, tirar armas. Ahí había una señora de allá de Darién que tenía unos barriles llenos de desechos o de no sé qué, de residuos de la cantidad de cosas que han tirado. Yo creo que sería bueno que el presidente de la República, el día que tenga que hablar por allí, nos diga cuánto se ha gastado la Policía Nacional en bombas lacrimógenas, en cuestiones. Y eso no puede ser un secreto.
porque aquí no estamos en pelea con otro estado. El estado que pudiéramos tener pelea con Estados Unidos es con Estados Unidos. Y el embajador fue allá a decir que Trump fue el que ayudó a resolver el tema de Darién. Y nadie Chapman no salió a desmentirlo. Y yo creo que es injusto que el embajador de Estados Unidos vaya a Darién a decir que Trump es el que resolvió el tema de los migrantes en Darién. Yo creo que Chapman por de menos debía, que está por el Disney World, que vaya a decirle algo. Entonces, mira, el problema es el talante del presidente, Eduardo. Pudiera no tener un solo voto, pero sí hablar con gente interesante, digna en la Asamblea Nacional, que puede perfectamente ayudarlo y que además, según Constitución, es el grupo que le puede hacer un juicio político constitucional. Sí. No el cuento de Camino de Mireya. Sí. Entonces, yo creo que la pregunta es verdad, él tiene problemas de tipo político con su propio partido, etcétera, pero a un presidente le corresponde no solo dialogar y escuchar a la población, por lo menos esos son los principios con los que nosotros nos manejamos en nuestras sociedades. Sí, y eso es lo que hacen en Uruguay Chapman. Chapman está perdido, de veras que lo escuché y me dio dolor. Él está como en una, ¿cómo se llama? En una urna de cristal. Él no está viendo lo demás. Entonces, escuchar al pueblo, escuche los himnos y los tamboritos, los santeños, escucha a los santiagueños, eso es lo que le toca a un gobernante, y póngase de acuerdo en la asamblea con los diputados, pero no comprándolo, no cooptándolo. O sea, eso está atrasado, está incivilizado. Pero yo pienso que el carácter del presidente, que usted no puede cambiar las personas, en gran medida es el problema. Pero profesor, también los grupos sociales, es un insultador de oficio. Los grupos sociales están diciendo, ¿cómo ha insultado a estas periodistas? Sí, es horrible. Eso es terrible. O sea, eso no es para un lugar civilizado. Aquí tú no escuchas en África que los dirigentes anden en eso, y África va más atrás de nosotros en desarrollo democrático. Profesor, ¿cómo poder pensar en un diálogo cuando una parte dice no me siento si no derogas la ley y la otra dice no derogo nada? ¿Cómo sentarnos? ¿Cómo es posible sentarnos? Bueno, yo pienso, Eduardo, que nosotros debemos honrar a nuestros antepasados. Radio Gara. Nosotros estuvimos en una guerra, la guerra de los 1000 días. No sé si has escuchado hablar esa emboscada que le hicieron los conservadores a los liberales en el Puente Caledonia. Claro que sí. Ahí murió la gente más educada del momento, que no éramos muchos, la gente más aguerrida del momento murió ahí en esa emboscada. Y en parte porque se dejaron emboscar. O sea, no fueron estratégicos en preservarse. ¿Y qué ocurrió meses después? Vamos a reunirnos frente al sentimiento de panameñidad y de que queremos ser autónomos. Y por eso es que tenemos esa bandera. Sí. Que es azul por los conservadores y rojo por los liberales. O sea, esta situación no es peor que aquella. Y además en ese tiempo la gente no tenía ni internet. Hoy Mulino le puede escribir un WhatsApp a Monseñor Ulloa, le puede escribir un WhatsApp al rabino ese, que en esto ya tiene una actividad que yo voy a ir, al rabino de allá de Gustavo Krasel. Gustavo no sé qué. Sí. O sea, le puede escribir un WhatsApp y decirle qué hacemos. Y sentarse. Esta situación, Eduardo, no es más difícil que la constituyente del 46. Mira que el presidente Ricardo Adolfo Laguardia, él echó abajo a todos los que debían suceder a Arnulfo. Creo que eran 3, había en ese tiempo 3 vicepresidentes. Uno Peset, que estuvo un día, que era de allá en Natal. Después que echaron a Arnulfo, y él se quedó con el poder. Él era el ministro de Gobierno de Justicia, y yo nunca he sabido cómo él llegó donde Arnulfo y lo traicionó, pero de manera severa.
y estuvo allí, estuvo de presidente, como si Mulino se quedara ahora después del 2029, de presidente sin ir a elecciones. ¿Y qué pasó? La gente se reunió. Es más, por primera vez una afropanameña y una mujer fue diputada, Gumercinda Páez. Y se redactó la constitución mejor que hemos tenido en Panamá. La constitución de 1946, de derecho que dicen que Arnulfo le dio el voto a la mujer. Arnulfo no le dio el voto a la mujer. El que le dio el voto a la mujer fue esa constitución. Entonces, esos dos episodios que estoy diciendo son más difíciles por calle. Estamos en tertulia, puedo decir así, por calle. De lo que estamos viviendo a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Entonces, yo pienso que personas como Mireya, que ocupó ese puesto en vez de estar en cuento de camino, ella misma debía decir, oye, vamos a ver si conciliamos pues. El movimiento que hay en la calle no es un movimiento superficial, o como dijo alguien en estos días, dice, bueno, ya dentro de pocos días eso se acaba. No, es un movimiento profundo y que tiene que ver con algo, Eduardo, que tú mencionaste al inicio, y que está de alguna manera en el llamado de los religiosos. Y es que aquí hay una acumulación de cuestiones en Panamá, y que tiene que ver con algo con lo que yo comencé, y son los grados de desigualdad que hay en Panamá. No es lo mismo una jubilación para un profesor universitario, para un profesional que ha trabajado siempre en empresa privada, que una jubilación para un campesino, un bananero. Es lo mismo. Mira que en Uruguay y en Chile tienen experiencia, pero esto lo querían hacer a tambor batiente, no sé para qué. Radio Gara. En Chile y en Uruguay ellos tienen gradación por edad, dependiendo de la condición social, dependiendo de diferentes cosas. Hasta 62 años, hasta los otros 50, tal. O sea, ellos han gradado, porque ellos también tienen desigualdad, no tan grave como la nuestra, pero ese era un factor que debieron haber considerado, pero como la idea era aprobarlo así, yo he escuchado, a varias personas que el de la Universidad de Panamá, el proyecto ese, ni siquiera lo miraron. El país es uno solo, no hay varios países. Y lo de los empresarios, bueno, yo creo que hay empresarios que son buenos, gente que aporta, gente que es distinguida, que es correcta. No voy a meterlos todos en el mismo saco. Claro. Profesor, pero hay un grupo que son empresarios, que todavía están en la época de los dinosaurios. Sí. Y lo lamentable es que un presidente del país que tiene que gobernar para todos, que tiene que escuchar todos los puntos de vista, esté en la época de los dinosaurios, cocodrilo. Profesor, ha llegado a la mesa de redacción una resolución de la Fiscalía de Darién, donde se ordena la vinculación y detención, la aprehensión y conducción de 5 personas en el área de Arimae que privaron de su libertad a la agente del Senafrón, la joven Guainora, Inés Guainora. Eso ocurrió la semana pasada y se les está llamando para que respondan por este hecho delictivo. El fiscal es Edson Alberto Pineda Aparicio y se ha hecho público esta resolución en la que se pide a las autoridades que encuentren y conduzcan a estas personas a las autoridades para que respondan por esta privación de libertad. Agradecemos al profesor Rafael Candanedo por su tiempo, por sus múltiples pensamientos y por sus ideas en cuanto a la necesidad que tenemos todos de sentarnos, iniciando por la de deponer las diferencias y deponer la arrogancia. Creo que de parte y parte hay que bajar un poco las velas para poder llegar a un acuerdo. Y he mencionado muchas veces este llamado de la Conferencia Episcopal Panameña, el Comité Ecuménico y el Comité Interreligioso, donde la semana pasada llamaban a la conciliación y a la sensatez. Vamos a escuchar lo que nos dijeron estos líderes de las comunidades religiosas y venimos para el final del programa. Llamado al país de la Conferencia Episcopal Panameña, el Comité Ecuménico
y el Comité Interreligioso de Panamá. Ante la compleja situación social y política que atraviesa nuestro país, la Conferencia Episcopal, el Comité Ecuménico y el Comité Interreligioso reiteramos nuestra profunda preocupación por los acontecimientos que reflejan un clima de confrontación que hiere la convivencia democrática y la vida de las comunidades. Como representantes de distintas confesiones religiosas, unidos por el deseo compartido de paz, justicia y bien común, hacemos un llamado a las autoridades, movimientos y a todos los actores políticos y sociales para que revisen el lenguaje con el que se dirigen al país y entre sí. El respeto, la mesura y la responsabilidad en la palabra y las acciones son condiciones necesarias para construir puentes. Exhortamos a que se respete el Estado de Derecho, se garantice el debido proceso y se evite el uso excesivo de la fuerza, que solo agrava las heridas del pueblo y enrarece el clima nacional. Necesitamos procesos auténticos de diálogo y encuentro. No es momento de imponer visiones unilaterales ni de responder a los conflictos con violencia. Es tiempo de escuchar el clamor del pueblo, de abrir espacios donde se dé voz a quienes no la tienen y de buscar salidas justas y sostenibles para todos. La seguridad y el orden no pueden sostenerse a costa de la represión, sino sobre la base de la justicia, la inclusión y la verdad. Reconocemos que la crisis que vivimos tiene raíces profundas, vinculados a modelos económicos, sociales y políticos que han excluido a muchos y privilegiado a pocos. Requerimos de una transformación ética y estructural en favor de la dignidad humana. Invitamos a las comunidades religiosas a seguir orando y trabajando por la paz, y a todos los ciudadanos a no caer en la desesperanza. No hay situación que no pueda superarse si caminamos juntos, con fe, con honestidad y con amor por nuestra patria. No hay situación que no pueda superarse si caminamos juntos como patria. Ese es el llamado que hacen los líderes de comunidades de fe. Gracias al profesor Candanedo por su tiempo. Esta es la manera como terminamos esta emisión de Zona 8 Tertulias y más. Para mañana tenemos unos estudiantes de Derecho que vienen a hacer preguntas acá y también a contestar y poner su punto de vista sobre la mesa en torno a lo que está ocurriendo. Y ya está preparándose el equipo del Radio Hogar Informa para mediodía y está también trabajando muy duro el querido Jesús Jiménez allí en el Santuario Nacional para su programa al día. Eduardo Soto se despide en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Patricia Ocando Camino, dándole otra vez las gracias al profesor Rafael Candanedo por su tiempo. Nos vemos y escuchamos mañana. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.